Bienvenidas y bienvenidos a Voces Nómadas, un podcast del Nomad Institute. Soy Martín Díaz y junto a Daniela Creer, cada semana abordaremos temas de interés para les nomads o nómadas del conocimiento. En este capítulo abordaremos la guerra contra las drogas. La actual guerra contra las drogas se ha convertido en una espiral cada vez más destructiva, y los principios en los que se basa la prohibición han demostrado ser un total fracaso. El intento de un mundo sin drogas, a través de la reducción de la oferta y de la abstinencia mediante la violencia del Estado, no coincide con las realidades de cada región y de cada continente. Sin embargo, fomenta estructuras antidemocráticas, represivas y autoritarias que fortalecen la influencia económica del crimen organizado. La guerra global contra las drogas conduce a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, corrupción, aumento masivo en el número de detenciones y procesos judiciales, además de aumentar significativamente los riesgos sociosanitarios entre las personas que usan drogas ilegalizadas. Este es un extracto de la Declaración de Berlín, un documento que sacamos en 2017 para el 500 aniversario de la Reforma. Ahí lo está mostrando Martín, que no se queme. Buenísimo. Para los que solo están escuchando el podcast, recuerden que en la descripción dejamos todos los enlaces a los documentos y artículos en los que basamos la conversación que tenemos, así que pueden encontrar la Declaración de Berlín también en la descripción. Está traducida a diversos idiomas también y la han firmado muchas personalidades. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, al profesor David Nutt o a Noam Chomsky, a la doctora Raquel Peiraube, por ejemplo, solo por nombrar algunos. También otros generadores de opinión y políticos, académicos y expertos, líderes religiosos han firmado este documento. Y también hay una iniciativa parlamentaria por la reforma de la política de drogas en Austria que se llama Berliner Aufruf, Wiener Aufruf, que es la Declaración de Viena, que se basa en esta Declaración de Berlín y está en un proceso que es dentro del Parlamento donde las diferentes comisiones están tomando posturas para ver si se puede dar un paso más adelante en la reforma de la política de drogas en Austria. Sí, la verdad sí me gustaría recalcar eso de que es un honor en realidad que se hayan tomado como base este documento que creamos en conjunto para analizar la actual política de drogas en Austria. Lamentablemente en algunos países latinoamericanos, en especial del que provengo yo, El Salvador, no se ha tomado en cuenta este tipo de iniciativas y bueno, uno no es profeta en su tierra, como dice el dicho. Exactamente. Bueno, lo que queremos hacer hoy un poco con ustedes es compartirles algunas ideas, algunos conocimientos, hacer un pequeño recorrido histórico, dónde empieza la guerra contra las drogas, cuáles son las consecuencias que trae, dónde está tan enquistada la corrupción. Y bueno, con esto comenzábamos con la Declaración de Berlín para puntualizar un poco de cómo esta prohibición y este modelo que tenemos ahora de fiscalización de drogas realmente no funciona y solo produce más dolor y más sangre derramada. ¿Cómo dejar clara? Es una pregunta de cómo dejar clara toda la corrupción que provoca la guerra contra las drogas. O la corrupción es previa a la guerra contra las drogas y simplemente se infiltra también en este plan. Yo creo que la ilegalización de las sustancias hoy fiscalizadas ha brindado en bandeja de plata un mercado que, ilegal o no, igual va a existir siempre, a lo largo de la historia de la humanidad hay un vínculo estrecho entre el consumo de sustancias psicoactivas y la evolución de las sociedades. Por ende considero que justamente el hecho de prohibir estas sustancias y otorgarle todo ese poder al crimen organizado ha desgastado a los endebles democracias o a los endebles estados, sobre todo en los países periféricos que son los países productores, ¿no? Entonces, si bien la corrupción ya estaba ahí, todo este poder, influencia económica, fue el poder de fuego que hemos visto por ejemplo en México, que en muchos enfrentamientos es evidente
que el poder de fuego de las organizaciones de tráfico de drogas es mucho mayor que el del Estado. Entonces, y aún, por ejemplo, en los últimos días, con la detención del ex secretario de Defensa de México, y la lista que el Chapo ha dado a las autoridades estadounidenses, se ve que realmente son narcoestados. Son estados fallidos, básicamente. Y lo podemos ver justamente en el Triángulo Norte. Yo creo que ese es el mayor ejemplo. Aunque bueno, algunas anécdotas de nuestra experiencia en el trabajo de políticas de drogas. Yo el único lugar en donde he visto en que un policía entra con un paquete y sale sin nada es en Argentina, por ejemplo, donde el microtráfico está, o la distribución está evidentemente manejada por las fuerzas de seguridad. Lo cual, por ejemplo, en el Triángulo Norte es diferente porque es manejado por las pandillas. Si bien no son una organización puramente de tráfico de drogas. Y la corrupción en esto, en la materia de política de drogas, yo creo que en la guerra contra las drogas no solo se da en los países periféricos, sino que se da también en los países ricos, porque las organizaciones de tráfico de drogas no tendrían poder si no tuvieran acceso a la banca internacional. Y ahí vemos al HSBC, vemos a Citigroup, bueno, el Deutsche Bank el Deutsche ha tenido Bank. acusaciones también, claro. Claro, la banca internacional está vinculada estrechamente al lavado de dinero. Por eso también es absurdo cuando se habla en contra de las criptomonedas que se utilizan para lavar dinero, si los mayores lavadores de dinero son los mismos bancos. Así es. Bueno, vos hablás también de neocolonialismo cuando hablamos de guerra contra las drogas. ¿Cómo lo vinculás? ¿O cómo le podríamos explicar también a alguien europeo que vinculamos esto con la guerra contra las drogas? Bueno, más que con la guerra contra las drogas, creo que tiene que ver con las políticas de drogas. En realidad de los dos, tenés razón. Por un lado, toda la militarización de la seguridad pública implica cuantiosos gastos en equipamiento, en armamento, en entrenamiento, que es dado por los países centrales, su mayoría de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, creo que esta es una forma de neocolonialismo porque se crea también una dependencia de la seguridad de una tercera parte, ¿no? Y aparte los mayores consumidores son los países centrales, entonces también ese consumo genera toda esa corrupción en los países periféricos, entonces es una especie de mantener en la pobreza y en la violencia a estos países. Sin embargo, con la regulación también existe esa gran amenaza porque vienen empresas transnacionales, y esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones acá en los episodios anteriores, es que se utilice de nuevo como bodega o como fuente de materia prima al sur global sobre todo, y es algo que no tenemos que permitir. La regulación de las sustancias hoy ilegalizadas tiene que ser un proceso en el que los beneficiados sean las personas más vulnerables y las que han sido víctimas de esta guerra, no los estados que han producido justamente toda esta violencia y toda esta muerte en los países periféricos. También es importante destacar las iniciativas que existen para una reforma a las políticas de drogas actuales, para poner, porque ya se habla del proceso de postguerra contra las drogas, porque se espera que la bisagra sea el UNGAS, que fue en 2016, y con la revisión del cannabis y su posterior votación de las recomendaciones, que será el 2 de diciembre, sea un paso hacia el fin de esta guerra, y además
todas las investigaciones que hay en cuanto a psicodélicos y esto nos encamina a un proceso de posguerra. Y creo que una de las iniciativas más importantes a destacar en este sentido es el ROM Consensus 2.0, que plantea una reforma a las políticas de drogas de forma humanitaria. Yo creo que eso es fundamental porque está planteado desde un lenguaje y un punto de vista en que a favor o en contra de la regulación o del consumo personal o del consumo adulto, no podés estar en contra de una reforma humanitaria de las políticas de drogas, porque lo que busca justamente es reducir las muertes y reducir los daños que esta necropolítica ha causado. Me gustaría que nos comentes un poco la experiencia que has tenido, porque yo sé que has trabajado un poco más con el ROM Consensus. Bueno, claro. Y de cómo viene el proceso también y en qué nos puede servir eso a la sociedad civil sobre todo. El ROM Consensus precisamente es una iniciativa del partnership entre la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja para reducir daños explícitamente, pero también para conseguir el compromiso de los estados, no solamente de la sociedad civil, que ya es la mayor comprometida con esta temática, sino que los estados reconozcan y vean cuáles son las cosas que pueden ir cambiando. Entonces, es importante que hay muchos países donde, bueno, si estamos, por ejemplo, aquí en Europa, la política de drogas o la necropolítica que tiene que ver con esto es completamente diferente a la situación que vive alguien en Centroamérica o en el Triángulo Norte, como lo planteabas recién, o usuarios o personas que usan drogas en Filipinas, por ejemplo. Entonces, o en China. En China todavía existe la pena de muerte, en algunos casos hasta por portación de ciertas sustancias. Entonces, ¿cómo podemos lograr a nivel internacional, a nivel global, que los estados se pongan de acuerdo de que ya no está bien matar personas por consumir una sustancia o no? O solo portarla. O solo portarla. Entonces, en esa dirección trabaja el ROM Consensus. En este momento está haciendo bastante énfasis en Europa, pero se va a seguir expandiendo porque precisamente es necesario que más gente lo apoye, que más estados lo apoyen, que más organizaciones lo apoyen para dar a conocer esto y para poder fortalecer la postura de la sociedad civil frente a los estados. Como sabemos, los estados siempre son más lentos en sus procesos porque tienen otros mecanismos, pero bueno, justamente por más que tarde tiempo es necesario que este proceso se siga llevando adelante, se siga empujando y evidentemente es la sociedad civil la que tiene que hacerlo. Sí, si están interesados en el ROM Consensus, también recuerden que pueden ver en la descripción, dejamos el link, pueden firmarlo, está en más de 6 idiomas, está en español obviamente. Este ha sido el aporte de las traducciones, ha sido un aporte del Nomad Institute. Les agradecemos también si pueden compartir el ROM Consensus con sus amigas y amigos, todas las firmas aportan. En este momento de pandemia que estamos viviendo, se ha impulsado también un documento con recomendaciones para las personas que trabajan en reducción de daños con respecto en este marco de la pandemia. Sí, correcto. Son recomendaciones para poder brindar servicios de reducción de daños. La utilidad de este manual, que es un manual realmente, es para los voluntarios y para los agentes biopsicosociales que trabajan con personas que usan drogas durante la pandemia, porque recordemos de que justamente también por el corte en la cadena de suministro de las organizaciones de tráfico de drogas, muchas sustancias tampoco están llegando a donde las personas que las consumen, ¿no? Y si bien esto está bien en el sentido de que reduce la oferta de las sustancias, también tenemos que recordar el impacto en la salud pública que provoca un corte tajante al suministro de sustancias, ¿no? Lo cual le da una carga de trabajo mucho mayor a las personas que trabajan en servicios de reducción de daños, en servicios de salud a personas que consumen sustancias. Así que si ustedes conocen a alguien o ustedes mismos trabajan en grupos que atiendan a personas que usan drogas, también les vamos a dejar en la descripción el link a estas recomendaciones, y si pueden compartirlas, pues excelente también. Claro, bueno, es muy útil, me imagino, pues todos
por más que ahora ya no podemos hablar de, qué repentina la pandemia, digamos, ya tenemos varios meses metidos adentro, aunque algunos todavía se sorprendan de que quieran en algunas regiones hacer nuevos lockdowns, pero que son sumamente necesarios para sobrevivir. Entonces, este material realmente es útil y necesario para poder apoyar también a estas otras personas que están trabajando en estas temáticas. El punto que tocabas acerca del corte de suministro de las sustancias, porque bueno, por todo el corte del transporte que está habiendo a nivel global, de que ya no hay tantos aviones, tantas... Bueno, ahora se está renormalizando, correcto, pero digamos, ha habido un gran corte, ha habido un gran corte de suministro entonces de sustancias. Leí hace unos días en un informe, en este informe global de la encuesta global de drogas, que había reducido durante la pandemia, que se ha reducido el consumo de cocaína, pero sin embargo ha aumentado el consumo de cannabis. Claro. No está relacionado con eso precisamente. Sí, o sea, en el sentido de que el transporte hacia Europa se hace más difícil, o el transporte hacia el norte se hace más difícil, pero con otras sustancias también ha habido un corte, porque el mayor productor de precursores químicos es China. Entonces claro, todos estos precursores no llegaban a los lugares donde las organizaciones de tráfico de drogas tienen sus laboratorios, ¿no? Esto ha promovido tal cual un cambio en los tipos de consumo, pero, y creo que es importante que haya señalado eso, que es que también se están reconfigurando las organizaciones de tráfico de drogas, lo cual también considero que en los próximos meses o años vamos a ver también un aumento en la violencia por el manejo de territorios y por la supremacía de las organizaciones, ¿no? Hemos visto el auge, por ejemplo, del cartel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales que están avanzando en medio de la pandemia. Y se están fortaleciendo. Correcto. Una cosa interesante que me gustaría que abordemos en otro episodio y tal vez con algún invitado, porque en próximos episodios vamos a tener invitados, esperemos que estén atentos y que nos acompañen, pero sí me gustaría tratar algo que desconozco realmente las implicaciones que puede tener, pero me parece que es importante abordar, que es cómo estas organizaciones de tráfico de drogas están cada vez más incorporando acorazados y herramientas de artillería mecanizada, y creo que esto cambia también mucho el panorama en cuanto a la violencia que se puede generar. Y ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esto? Supongo que tiene que ver con el aumento de la militarización de la seguridad pública, y tomando en cuenta de que las organizaciones de tráfico de drogas tienen más recursos que los estados para poder invertir en armamento, en entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí considero que es un tema que hay que abordar con pinzas, y que también es una señal, una muestra de que los países que mantienen el discurso de mantener una guerra frontal contra las drogas, porque es una guerra que ellos plantean contra las sustancias, pero una guerra contra las personas, una guerra contra las personas pobres que son vulnerables y son utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas, y una guerra contra las personas que usan drogas. Al final, los que menos peligro corren son los mismos narcotraficantes. O cuántos narcotraficantes han visto de alto nivel que realmente estén pagando su deuda a la sociedad, ¿no? Lo que sí deja claro este aumento de violencia y esta sofisticación cada vez mayor de los equipamientos y de la innovación en cuanto a la forma del envío de las sustancias, y esto sí deja claro que el Estado cada vez tiene más difícil ganar esta guerra absurda. Mientras existe la guerra contra las drogas, la Darknet y comprar sustancias, que una persona que usa drogas compre sustancias en internet, reduce daños porque no expone a la persona a estar físicamente con un traficante, con una persona que no sabe si
te va a cuchillar, si te va a robar, si te va a secuestrar, lo que sea. Entonces es una medida de reducción de daños. Este es un punto bastante polémico, pero creo que sí es importante de abordar porque las medidas de reducción de daños siempre velan por la salud pública y por la seguridad y por el bien común, ¿no? Entonces el menor daño es ese por ahora. O sea, lo ideal es que el mercado esté regulado, que hayan procesos de verificación puestos por el Estado y no bajo las reglas del crimen organizado. Bueno, sin embargo, por otro lado, tampoco se puede garantizar de lo que te llega por correo que pediste por internet tenga Sí, cierta calidad, ¿no? pero tampoco Pero no cuando te estás metes... expuesto, no estás, claro, tampoco tenés la garantía cuando vas a comprar algún lugar en físico, pero también a la vez, claro, justamente ese es el tema, no te expones a la violencia que precisamente vivís en físico cuando se tiene cuando uno se ve obligado a ir a comprar al mercado negro. Claro, no solo eso, sino que también se corre menos riesgo a que el dealer te ofrezca una sustancia que la persona no está buscando. Entonces, si una persona consume cannabis, por ejemplo, se mete a internet, busca lo que quiere, lo compra y listo. Dos cosas que nos quedaron en el tintero que queríamos profundizar un poquitito era el tema de la narcocultura y el tema de la migración, porque la guerra contra las drogas, a fin de cuentas, es una causa de migración también. Migración, no, desplazamientos forzados. Bien. Bueno, con el tema de la narcocultura yo creo que ahí también podemos invitar a alguien para que profundice más sobre eso, pero bueno, en los últimos años no es ningún secreto ni hay que buscar mucho. Se han popularizado enormemente todo lo relacionado a los narcos, bueno, con la serie Narcos sobre todo, y después novelas, series, etcétera, en donde se glorifica el crimen organizado básicamente, y esto ha creado también una generación que ve eso como algo aspiracional, y bueno, eso creo que va a tener consecuencias graves y va en contra también de las mismas convenciones y de las mismas políticas supuestamente en contra del crimen organizado, ¿no? Ahí hay mucha tela donde cortar ahí, pero preferiría que... Le vamos a dar un sí, capítulo extra a esto. y con Sí, alguien que... con alguien que esté más embebido, sí. Un punto importante también de esto de la narcocultura es el tema de la romantización de la violencia que incluye, ¿no? De alguna forma romantiza la violencia, también la violencia de género, la exacerba absolutamente. Entonces, estos son algunos puntos a tener en cuenta que cuando uno dice, bueno, qué lindo, Narcos. No sé si alguien dice que lindo Narcos, pero bueno, una Aquí cosa en Europa, vemos a empresas canábicas que venden bajo la marca de Narcos de Netflix. Venden cannabis. Una locura eso. Entonces, ahí vemos que aquí también hay grupos que romantizan la violencia y lo usan para su marketing. Sí. Bueno, sí, tienes razón. Hay muchas marcas que utilizan y hacen alusión al crimen organizado como algo cool, como algo de lifestyle. Exacto. Y lo tratan de vender. Sí, bueno. Sí, ese es un tema que hay que abordar con más tiempo. Sí, el tema del crecimiento de la violencia en torno a Una esto. cosa también que la narcocultura que me gustaría mencionar es también con lo de la romantización también cómo ha aumentado las cirugías plásticas en menores de edad justamente también por esa visión de la narcocultura, que tampoco manejo mucho el tema, pero también sería muy interesante abordarlo. Bueno, claro, por los ejemplos y los arquetipos que venden de cómo hay que ser mujer, tiene que ver con esto, sí, claramente. El otro tema, el tema de los desplazamientos forzados, que bien dijiste, no es migración, son desplazamientos forzados. Sí, bueno, eso creo que... Viniendo del Triángulo Norte de Centroamérica, es una de las regiones donde más fuerte esto se da. Sí. Sí, la violencia es el pan de cada día en los países donde operan la mayoría de organizaciones de tráfico de drogas y
claro, hemos tenido fenómenos como la crisis de los niños migrantes hace algunos años, donde podemos ver que justamente es más factible que los niños lleguen vivos pasando el desierto solos a quedarse en su país y ser reclutados por alguna organización de tráfico de drogas o por alguna pandilla, etcétera, ¿no? En algunos países se utilizan a niños de 12 a 13 años para vender cannabis y cocaína en las escuelas, y los profesores que tienen valor de hacer la denuncia de esta situación son amenazadas por las organizaciones que han reclutado a estos niños y amenazan a sus familias o cometen atentados en contra de ellos. Entonces sí, es un tema bastante grave también, y ahí es donde vemos que realmente esta necropolítica, eso es lo único que produce: muerte, dolor, sufrimiento. Tenemos que cambiar la visión de lo militarista, de lo puramente penal, a lo humanitario, y a tener a la persona humana y la dignidad de las personas en el centro de las políticas públicas. Y creo que ese es un rol muy importante que va a jugar en los próximos años el ROM Consensus 2.0. Y claro, hay documentos como el Berlin Document que presentamos en 2017, que va más enfocado hacia la sociedad civil y enfocado a las comunidades religiosas, que también tienen un papel importante en detener esta guerra, en detener estas masacres que se dan todos los días alrededor del mundo. Y en cambiar los paradigmas de cómo están trabajando en el tema de acompañamiento a personas que usan drogas también. Hay un tema que me preocupa mucho, y que es el tema de la violencia, porque estando ahora en Europa nos ha pasado, hemos tenido la experiencia de que la violencia que imaginan las personas que viven aquí cuando hablamos de guerra contra las drogas es muy diferente a la violencia que vivimos en Latinoamérica cuando sabemos que es de la guerra contra las drogas. Ni siquiera pueden imaginar, y no nos creen a veces cuando nos ponemos ilustrativos. Por eso también en muchos de los videos y de estos espacios ya no somos tan ilustrativos como éramos al inicio, para contar y relatar de las situaciones que están pasando en Latinoamérica y en otros países con esto de la guerra contra las drogas. Y creo que es muy importante de alguna forma hacer que tomen conciencia también las personas que viven en el norte, de que esto realmente es absolutamente espeluznante, y de que las personas que sufren las consecuencias de la guerra contra las drogas, que han perdido familiares, que han tenido desaparecidos, se han visto desplazados, etcétera, por la violencia, por la guerra contra las drogas, que en algún momento se llegue a un proceso de justicia retributiva, algo, digamos, en este proceso de posguerra del que vos hablabas, al que nos vamos encaminando. Pero lo vemos muy difícil, porque hablando con otras personas, muchas veces no comprenden la situación que realmente se vive en Latinoamérica por esto. A mí me parece muy absurdo, porque uno le plantea las situaciones, casos específicos de violencia exacerbada, porque la exacerbación de la violencia debido a la guerra contra las drogas es una cosa horrible y cotidiana, que no le tenemos que decir a los que nos están escuchando, que probablemente son de estos países. Acá, cuando planteas la situación y lo crudo de la realidad de la violencia de estas agrupaciones, se quedan como, nah, eso parece una película de Quentin Tarantino, eso es irreal y fantasioso. A lo que yo me les quedo viendo y les digo, claro, porque lo que pasó en este país en los años 40 es lo más normal del mundo. Sí, normalito meter a millones de personas en cámaras de gas. O sea, eso puede parecer fantasioso e irreal del nivel de locura de violencia sistematizada. ¿Y sigue existiendo? Sí. Y no creen estas situaciones que se dan justamente también en gran medida con armamento producido por estos países o en Estados Unidos, etcétera. O sea, el norte produce las armas y después se hacen los locos. Entonces sí creo que ese es un problema bastante grande, el tema de cómo concientizar a las personas que consumen sustancias en el norte global de que su consumo produce muerte, dolor
y desangra a los pueblos del sur global, porque muchos de los movimientos que apelan por la regulación de sustancias se focalizan específicamente en la libertad y el derecho al consumo, y ese no es el punto central de este problema. El punto central es toda la violencia, muerte y dolor que produce, que no son estadísticas, son familias que pierden a sus hijos, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus padres. Entonces no es que quiero consumir aquí tranquilo y ya estuvo. No. La policía. Sí, bueno, hemos visto cosas ridículas como la cocaína Fair Trade. Acá en Berlín, algunas personas que usan, no, que eso, por favor, cocaína Fair Trade. O sea, cosas tan absurdas como esas. En fin, amigos y amigas, finalizamos este programa por hoy. Y yo quería hablar de dinero todavía. Quería hablar del dinero que se invierte para esto, pero tampoco hay números exactos y se nos termina la batería. Así que lo dejamos para otra vuelta. Hasta la próxima. Recuerden que me encuentran como Poeta Rojo en las redes sociales, Daniela Crear, y nos encuentran como Nomad Institute en todas las redes sociales. Por favor, compartan, denle like. Recuerden que en la descripción están los links y los materiales de los que hemos hablado. Hasta la próxima. Déjenos sus comentarios y preguntas. Chao.